Mi nombre es Madison Cole y tengo 28 años. Lo que estoy a punto de contarte es la historia de cómo mi vida se desmoronó, y cómo la reconstruí pieza por dolorosa pieza. Es la historia de cómo las personas que se suponía que más me amaban, me demostraron que su amor tenía condiciones. Antes de que te cuente cómo todo cambió, dale a me gusta, suscríbete, y deja un comentario para hacerme saber desde dónde nos estás viendo. Madison, simplemente ya no podemos con esto. Las palabras flotaban en el aire de la sala de mi infancia, densas y asfixiantes. Mi madre estaba junto a la chimenea, con los brazos fuertemente cruzados sobre su pecho, negándose a mirarme a los ojos. Miraba un cuadro en la pared, un paisaje barato de un campo de girasoles que le había comprado hacía años. Fue un gesto para alegrar el lugar después de que papá perdiera su trabajo, y una tristeza gris se había instalado en la casa. Ahora, su enfoque en él se sentía como un último insulto silencioso. Miraba mi regalo mientras me quitaba mi hogar. Mi hermano, Dylan, era quien hacía el trabajo pesado, tanto literal como figurativamente. Se movía con una energía impaciente sacando mi ropa del armario de la habitación de invitados y metiéndola en bolsas de basura negras. No se molestó en doblar nada. Un suéter de cachemira que había ahorrado durante meses para comprar, fue metido. Luego un par de jeans, después las camisetas con las que dormía. Cada crujido del plástico era como el último latido del corazón de la vida que solía tener. Las bolsas se amontonaban cerca de la puerta principal, un monumento a mi nuevo estado de desechable. 3 semanas antes mi mundo había sido completamente diferente. Estaba en una pared de escalada en un festival al aire libre, con el sol cálido en mi espalda, y la tiza familiar en mis manos. Era instructora, y se me daba bien. Me encantaba la sensación de encontrar un agarre, de impulsarme más alto, de ver el mundo desde una nueva perspectiva, pero una pieza del equipo falló. Un mosquetón, me dijeron más tarde, tenía un defecto de fabricación. En un momento estaba suspendida 20 pies en el aire, y al siguiente estaba en el suelo, con un dolor blanco cegador que me atravesaba la espalda. El diagnóstico fue una fractura de columna. El pronóstico era cautelosamente optimista. Volverás a caminar, había dicho el médico con voz amable pero firme, pero tomará tiempo y mucho trabajo duro. La rehabilitación será tu trabajo a tiempo completo por un tiempo. Por un tiempo. Para mi familia, un tiempo ya se había vuelto demasiado largo. Me había convertido en un inconveniente, un obstáculo, una carga. Desde mi silla de ruedas, los vi borrarme del hogar que había luchado por mantener para ellos. Hace solo 3 años, esta misma casa estaba al borde de la ejecución hipotecaria. Recordaba el día en que llegó el aviso, el pánico en los ojos de mi padre, la forma en que mi madre lloraba en silencio en la mesa de la cocina. Acababa de recibir mi primera bonificación significativa de mi trabajo. Sin pensarlo 2 veces, había ido al banco y había pagado las deudas. Les entregué el recibo a mis padres, y me abrazaron tan fuerte que apenas podía respirar. «Nos salvaste, Maddie», había susurrado mi padre, con la voz ahogada por la emoción. «Eres nuestra roca ahora». Su roca estaba sentada en una silla de ruedas, incapaz incluso de servirse un vaso de agua sin ayuda, y su gratitud se había evaporado. Había sido reemplazada por un resentimiento silencioso y latente que había crecido más fuerte con cada día que pasaba. Estaba en los pesados suspiros de mi madre cuando necesitaba ayuda para ir al baño. Estaba en la forma en que Dylan ponía los ojos en blanco cuando le pedía que agarrara algo que se me había caído. Estaba en el silencio pétreo de mi padre, en la forma en que se retiraba a su taller del garaje durante horas, incapaz de mirar a la hija que ahora representaba la debilidad. Lo llamaron una decisión difícil. Estoy segura de que incluso ellos mismos lo creyeron. Probablemente se sentaron a la mesa de la cocina, la que yo les había restaurado como regalo de cumpleaños, y hablaron en tonos bajos y doloridos sobre cómo esto era lo mejor. «Es demasiado difícil para todos nosotros», podía imaginar a mi madre diciendo. «No estamos preparados para esto», mi padre añadiría. Se habrían convencido de que estaban haciendo algo pragmático y necesario. Pero mientras estaba sentada allí, con el zumbido del motor de la silla de ruedas eléctrica como el único sonido que yo hacía, supe cómo llamarlo. Fue una traición. Fue la cosa más fría y cruel que jamás había experimentado. Miraban mi cuerpo roto, y solo veían su propia incomodidad.
No solo me estaban pidiendo que abandonara su casa. Me pedían que me llevara mi fragilidad a otro lugar, para que ellos no tuvieran que verla más. Las bolsas de basura estaban llenas. Dylan ató la última con un tirón brusco. Eso es todo, creo, dijo, no a mí sino a mamá. Se sacudió las manos en sus jeans, un gesto de finalización. Estaba hecho. Estaba empaquetada como basura, lista para ser sacada. Miré fijamente la puerta principal, la misma puerta por la que había corrido innumerables veces de niña. La puerta por la que había pasado con un cheque que salvó su futuro. Me di cuenta con una claridad tan aguda y dolorosa como la lesión inicial, de que ya no formaba parte de esta familia. Era solo un problema que finalmente habían decidido resolver. Antes del accidente no solo era parte de la familia. Era su motor. Era quien hacía que las cosas funcionaran, quien suavizaba los momentos difíciles, quien llamaban cuando algo salía mal. No me importaba. Los amaba. Y pensé que su dependencia de mí era una forma de amor a cambio. Pensé que significaba que era valorada, que era esencial. Estaba tan equivocada. Recordé la noche en que papá perdió su trabajo en la fábrica. Llegó a casa con un aspecto más pequeño, con los hombros caídos, y el color de su rostro desaparecido. Se sentó a la mesa y se limitó a mirar sus manos, incapaz de hablar. Mamá estaba frenética, inmediatamente cayendo en los peores escenarios sobre perder la casa y tener que mudarse. Dylan estaba en su primer año de universidad, solo parecía preocupado, probablemente pensando en su propio futuro. Fui yo quien se sentó junto a papá, le rodeó con el brazo y dijo, todo va a estar bien. Somos un equipo. Lo resolveremos. Y lo hicimos. O mejor dicho, lo hice yo. Tomé turnos extra, comencé un trabajo secundario como consultora de seguridad al aire libre independiente y reduje todos mis propios gastos. Cuando llegó la factura del impuesto sobre la propiedad, unos meses después, no había dinero para pagarla. El pánico regresó a la casa, un invitado familiar e inoportuno. No lo dejé quedarse mucho tiempo. Tomé el último de mis ahorros personales, el dinero que había estado guardando cuidadosamente para un pago inicial de mi propio pequeño condominio, y pagué la factura. No les dije lo que me costó. Simplemente les dije que estaba solucionado. Mi madre me había abrazado con el alivio dibujado en su rostro. ¿Qué haríamos sin ti, Maddie? Había dicho ella. Era una pregunta que ahora me hacía a mí misma. No eran solo las cosas grandes. Era el apoyo constante de cada día. Mamá siempre había soñado con iniciar su propio pequeño negocio de catering, haciendo sus pasteles y tartas distintivos para eventos locales. Era un sueño hermoso, pero ella no tenía idea de por dónde empezar. Así que me convertí en su socia de negocios. Pasé mis fines de semana construyéndole un sitio web, diseñando menús y configurando sus páginas de redes sociales. Invertí $1000 de mi propio dinero en equipo de repostería de calidad profesional. Cuando recibió su primer gran pedido para una boda del pueblo, se sintió abrumada. Me tomé una semana libre del trabajo para ayudarla a preparar, hornear y entregar todo. Era su empleada no remunerada, su gerente de negocios y su mayor animadora. Luego estaba Dylan. Mi hermano menor tenía el corazón puesto en una universidad privada con un gran programa de ingeniería. Era cara, mucho más de lo que mis padres podían permitirse, incluso antes de que papá perdiera su trabajo. Dylan era inteligente y merecía la oportunidad. Así que hice otro sacrificio. Lo senté y le dije que cubriría el déficit de su matrícula. Solo concéntrate en tus estudios, le dije. Yo me encargo. Durante 4 años, una parte significativa de mi salario fue directamente a su universidad. Me llamaba emocionado por sus proyectos y sus calificaciones, y yo sentía una oleada de orgullo. Estaba invirtiendo en su futuro. Creí que estaba invirtiendo en nuestra familia. Pero ahora, después de mi accidente, toda esa historia parecía haber sido borrada. Mi valor había estado ligado a mi utilidad, y mi utilidad había desaparecido. De repente yo era el problema, el gasto, la crisis que nadie quería resolver. Sus excusas fueron entregadas con un tono suave, casi apologético, lo que de alguna manera las hacía aún más crueles.
Es por el espacio, cariño, dijo mamá, retorciéndose las manos. Dylan necesita la habitación de invitados para su nueva oficina en casa. Está empezando su carrera ahora, ¿sabes? Necesita un lugar dedicado para trabajar. ¿La habitación de invitados? Era mi antiguo dormitorio, en el que había crecido. Lo habían mantenido casi igual después de que me mudé, y yo me quedaba allí cada vez que los visitaba. La idea de que la necesidad de un escritorio de Dylan fuera más importante que mi necesidad de un lugar para recuperarme, era asombrosa. Podría haber usado la mesa del comedor o un rincón del sótano. La excusa era tan endeble que era transparente. El razonamiento de papá era el dinero. Simplemente no podemos pagar todas estas facturas médicas, Maddie, dijo, mirando un punto en el suelo justo más allá de mi silla de ruedas. Y todas las modificaciones que la casa necesitaría, una rampa, barras de apoyo en el baño. Es simplemente demasiado para nosotros en este momento. Lo dijo como si fuera el razonable, el que tomaba la decisión difícil pero lógica. Pero él sabía, y yo sabía, que mi seguro era en realidad bastante bueno. Cubría la mayor parte de mi estancia hospitalaria y mi próxima rehabilitación. Ya había investigado subvenciones para modificaciones en el hogar. El dinero no era el verdadero problema. El verdadero problema era el esfuerzo. No querían hacer el trabajo. Sonrieron cuando dijeron estas cosas. Me palmearon el hombro. Me hablaron con voces suaves y compasivas, pero sus ojos estaban fríos. Era el tipo de amabilidad calculada que es más brutal que la ira abierta. Habían sopesado el costo de tenerme contra la conveniencia de deshacerse de mí, y yo había perdido. El amor que creía incondicional resultó enteramente transaccional. Mi cuenta estaba en descubierto. Ya no podía mantenerlos, así que me estaban abandonando. Esperaban una escena. Podía verlo en la forma en que estaban de pie, preparados para una tormenta. Mi madre jugaba con la manga de su blusa. Mi padre tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos. Y Dylan se demoraba junto a la puerta, listo para una salida rápida. Anticipaban lágrimas, gritos, súplicas. Pensaron que me derrumbaría, que les rogaría que reconsideraran, que les recordaría todo lo que había hecho por ellos. Asumieron que no tenía a dónde ir, que su rechazo me dejaría completamente varada e indefensa. Así que cuando levanté la vista desde mi silla de ruedas y sonreí, la reacción fue inmediata y profunda. No fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa nacida de una comprensión profunda, repentina, y fría como el hielo. Era la sonrisa de alguien que acababa de ver la verdad con perfecta claridad. Y aunque la verdad era agonizante, también era liberadora. No te preocupes, mamá, dije con mi voz firme, sin traicionar la agitación que sentía por dentro. Entiendo. Ya viene un transporte por mí. La confusión apareció en el rostro de mi madre. Intercambió una mirada rápida e incierta con mi padre. ¿Un transporte? ¿Quién? ¿A quién llamaste? Balbuceó. Probablemente imaginó que había llamado a un amigo, alguien a quien más tarde podría explicar la situación con una historia cuidadosamente elaborada de dificultades y necesidad reacia. Ya verás, dije simplemente. Saqué mi teléfono del bolsillo lateral de mi silla y toqué la pantalla un par de veces. No necesitaba hacer una llamada. Solo estaba confirmando una hora de recogida previamente acordada. Guardé el teléfono y comencé a maniobrar la silla de ruedas hacia la puerta. Mi movimiento era lento pero deliberado. El zumbido del motor era el único sonido en la habitación. Simplemente me observaban, su guión desechado, sus discursos preparados inútiles. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces, a través de la ventana de la sala, todos lo vimos. Una furgoneta elegante de color gris oscuro se detuvo en el camino de entrada. No era un Uber ni un taxi. Era un vehículo de transporte médico privado, del tipo utilizado para traslados de pacientes no urgentes. Era limpio, profesional, y parecía caro. Estaba a un mundo de distancia de las bolsas de basura llenas de mis pertenencias. Mi familia se quedó mirando con la boca ligeramente abierta. Casi podía escuchar sus pensamientos desbocados.
¿Quién pagó esto? ¿A quién llamó? Pensaron que estaba destrozada y sin dinero. No tenía ni idea de la otra vida que había estado construyendo para mí, la que mantuve en silencio porque nunca quise que se sintieran incómodos o abandonados. Lo que no sabían era que 3 meses antes de mi accidente mi mundo entero había cambiado. Había estado trabajando como instructora de escalada en nuestro pequeño pueblo. Pero, en paralelo, había estado desarrollando y patentando un nuevo tipo de arnés de escalada adaptado, diseñado para individuos con problemas de movilidad en la parte inferior del cuerpo. Me había inspirado una niña a la que había entrenado, que había perdido una pierna por cáncer, pero que aún tenía un feroz deseo de escalar. Lo creé para ella en mi tiempo libre en mi garaje. Un vídeo del prototipo en acción se volvió viral dentro de la pequeña, pero apasionada, comunidad de deportes adaptados en línea, y captó la atención de Northstar Expeditions. No eran solo un gran nombre en la aventura al aire libre. Eran los más grandes. Me llevaron a su sede en Colorado para una reunión. No solo querían comprar mi patente. Querían contratarme para liderar una nueva división totalmente financiada para programas de aventura adaptados al aire libre. Firmamos el contrato 2 meses antes de mi caída. Vino con un sustancioso bono de firma, un salario que era más de lo que mi padre había ganado en un año, y un paquete completo de beneficios que incluía el mejor seguro de salud que el dinero podía comprar. Todavía no se lo había dicho a mi familia. Estaba esperando el momento adecuado para una ocasión especial. Tenía esta fantasía de llevarlos a todos a una cena elegante y anunciar que todas nuestras preocupaciones financieras habían terminado para siempre. Quería ver el orgullo en sus ojos. Ese orgullo, me di cuenta entonces, nunca habría sido para mí. Habría sido por lo que yo podía hacer por ellos. El conductor de la furgoneta, un hombre de rostro amable con un uniforme impecable, se acercó a la puerta y me asintió respetuosamente. Señorita Cole, estamos listos para usted. Asentí de vuelta. Gracias. Giré mi silla para mirar a mi familia por última vez. Sus rostros eran una mezcla de conmoción y sospecha incipiente. La dinámica de poder en la habitación se había invertido por completo. Habían planeado compadecerme desde una posición de fuerza mientras me echaban. En cambio, solo parecían pequeños y confundidos. Me habían desechado pensando que no valía nada, pero no tenían idea de lo que realmente valía. Y mientras el conductor me ayudaba a mí y a mis bolsas de basura a entrar en el interior fresco y silencioso de la furgoneta, supe una cosa con certeza: estaban a punto de descubrirlo. La puerta de la furgoneta se cerró, bloqueando la imagen de mi familia de pie, atónita, en el porche. El silencio dentro fue un bálsamo. Mientras nos alejábamos de la acera, no miré hacia atrás. Ya no quedaba nada para mí allí. El destino no era el sofá de un amigo ni un motel barato. Era un nuevo comienzo que yo misma había estado construyendo en secreto. Mi nuevo apartamento estaba en el piso 15 de un edificio moderno en la ciudad, a 1 hora del pequeño pueblo donde había crecido, pero se sentía como un universo diferente. El bono de firma de Northstar había sido más que suficiente para asegurarlo. La sala de estar principal tenía ventanas de piso a techo que daban a la extensa silueta de la ciudad. Por la noche las luces parpadeaban como una galaxia extendida solo para mí. Era hermoso, pero lo más importante era mío. El apartamento era totalmente accesible. El promotor había diseñado algunas unidades con principios de diseño universal en mente, y yo había tenido la suerte de conseguir una. Las puertas eran anchas. Los mostradores de la cocina estaban a una altura más baja. Y el baño tenía una amplia ducha con acceso para sillas de ruedas, con barras de apoyo perfectamente colocadas. Era un santuario hecho a medida para mi nueva realidad. Aquí no había obstáculos, ni pasillos estrechos que me recordaran mis limitaciones. Era un espacio diseñado para la independencia, no para la dependencia. El silencio fue el cambio más profundo. En casa de mis padres el silencio había sido pesado y ruidoso, lleno de resentimientos tácitos y suspiros cansados. Aquí, la quietud era pacífica. Era un lienzo en blanco. Durante los primeros días, no hice nada más que sentarme junto a la ventana, observando la ciudad respirar y permitiéndome sentir todo el peso de lo que había sucedido. Me permití llorar por la familia que creí tener,
y me permití sentir la ira, y luego, la dejé ir. Era hora de ponerse a trabajar. Mis días rápidamente cayeron en un ritmo nuevo y disciplinado. Las mañanas eran para mi cuerpo. Una fisioterapeuta venía al apartamento 3 veces por semana para sesiones agotadoras que dejaban mis músculos gritando y mi cuerpo temblando de agotamiento. Los otros días hacía los ejercicios yo misma, superando el dolor con un enfoque implacable. Cada pequeña victoria, poder levantar mi pierna una pulgada más, mantenerme en las barras paralelas durante 10 segundos más, era un paso lejos de la persona indefensa que mi familia creía que era. Las tardes eran para mi mente. Mi trabajo con Northstar Expeditions ya había comenzado. Tomaba reuniones remotas desde un escritorio con vistas a la ciudad, mi laptop abierta, mi mente comprometida. Era una líder, una estratega. Colaboraba con ingenieros para refinar el diseño de mi arnés, entrevistaba a posibles miembros del equipo, y comenzaba a trazar el plan de estudios para nuestras primeras clínicas de escalada adaptada. En esas reuniones, no era una carga. Era la señorita Cole, la jefa de la división de programas adaptados. Mi silla de ruedas era incidental. Mis ideas eran lo que importaba. Las noches eran para mi alma. Fue entonces cuando hice mi verdadero trabajo, esbozando la visión de la iniciativa que rápidamente se estaba convirtiendo en el propósito de mi vida. Era más grande que solo la escalada. Imaginé programas de kayak para veteranos con TED, viajes de senderismo para niños con autismo, y retiros de liderazgo para personas que, como yo, se estaban recuperando de lesiones que alteran la vida. No solo estaba construyendo un programa corporativo. Estaba construyendo una comunidad. Estaba creando un espacio donde las personas no serían definidas por sus discapacidades, sino por su coraje. La ironía era una compañera constante. Mi familia me imaginaba escondida en algún lugar, miserable y sola, apenas sobreviviendo. Vi un intercambio de mensajes de texto en un chat de grupo familiar del que alguien había olvidado eliminarme. Mi tía preguntó cómo estaba y mi madre respondió, es una lucha. Todos estamos orando por ella. Estaban pintando un cuadro de mí como una figura trágica, probablemente para justificar sus propias acciones. Si yo era un caso sin esperanza, entonces su decisión de abandonarme era menos cruel y más una triste necesidad. No tenían ni idea. No podían imaginarme en este hermoso apartamento, liderando un equipo nacional y canalizando mi dolor en un proyecto que iba a cambiar miles de vidas. Pensaron que me habían dejado sin nada. Pero me habían dado el regalo más poderoso de todos, la libertad de reinventarme, lejos de la sombra de sus expectativas y de su amor condicional. No solo estaba sobreviviendo. Estaba a punto de prosperar, y estaba a punto de mostrarles a todos, incluyéndolos a ellos, cómo realmente se ve el resurgir de las cenizas. La recuperación no es una línea recta. Hubo días en que el dolor era tan inmenso, tan absorbente, que se sentía como una presencia física en la habitación conmigo. Hubo días en que mi progreso se estancaba, en que mis piernas se negaban a cooperar, y la frustración era tan intensa que me hacía llorar. En esos momentos de duda, cuando la tentación de rendirme era más fuerte, las palabras de despedida de mi familia se convirtieron en mi mayor activo. Su crueldad fue un fuego que quemó mi debilidad. Estaba en una sesión de fisioterapia, con el sudor goteando por mi cara. Mi terapeuta, una mujer amable pero firme, llamada María, me decía, una repetición más, Madison, tú puedes con esto. Mis músculos temblaban al borde de ceder, y mi mente gritaba, no puedo. Y luego, tan claro como el día, oía la voz de mi hermano Dylan de esa última semana en casa. Le había pedido ayuda para pasar de mi silla al sofá, y él había soltado un suspiro de exasperación. Sabes, tienes suerte de que te hayamos tenido aquí tanto tiempo, había murmurado, pensando que no podía oírlo. El recuerdo me golpeaba como una descarga eléctrica. ¿Suerte? Apretaría los dientes, agarraría las barras paralelas con más fuerza, y me impulsaría para otra serie. No tuve suerte. Fui fuerte y se lo demostraría a él. Se lo demostraría a todos. También había otros recuerdos, pequeños comentarios hirientes que me habían destrozado en su momento, pero, ahora, servían como tejido cicatricial, resistente y fuerte. Una tarde había estado tratando de ayudar a mamá en la cocina,
intentando cortar verduras desde mi silla de ruedas. Mis manos aún estaban débiles y se me cayó el cuchillo. Cayó con un ruido fuerte en el suelo de baldosas. Mi madre no gritó. No se enfadó. Simplemente soltó un largo y cansado suspiro y dijo: «Oh, Maddie solía ser tan capaz». Su lástima era peor que cualquier enfado. Era una desestimación de quien era ahora, una comparación constante con quien solía ser. Ahora, cuando trabajaba hasta altas horas de la noche en una propuesta de negocio compleja para Northstar, y mis ojos estaban borrosos por la fatiga, oía ese suspiro. Capaz. Respiraba hondo, releía el párrafo y encontraba las palabras correctas. Demostraría que mis capacidades no se habían perdido. Simplemente se habían transformado. Su crueldad se convirtió en mi motivación, pero no de la forma en que ellos podrían haber imaginado. No estaba planeando venganza. No soñaba con el día en que pudiera restregarles mi éxito en la cara. Mi objetivo no era hacerles sufrir. Era hacer que su opinión sobre mí fuera irrelevante. Estaba trabajando hacia una vida tan plena, tan significativa, y tan independiente que su capítulo en mi historia se convertiría en nada más que una nota a pie de página. Su traición fue el catalizador. Pero el viaje era enteramente mío. Estaba luchando por mi libertad, libertad de su juicio, libertad de su lástima, y libertad del dolor persistente de su rechazo. 6 meses después de que hubieran empacado mi vida en bolsas de basura, llegó un hito. No fue un gran evento llamativo. Ocurrió en una tranquila mañana de martes, en la sala de terapia de mi edificio de apartamentos. Estaba de pie entre las barras paralelas, con mis piernas enfundadas en pesadas órtesis de fibra de carbono. María estaba a unos pocos pies de distancia, con una expresión alentadora. «Bien, Madison», dijo suavemente. «Solo un paso». Respiré hondo y temblorosamente. Puse toda mi concentración en mi pierna derecha. Le dije que se moviera, que se levantara, que avanzara un paso. Por un momento no pasó nada. Y entonces lenta agonizantemente lo hizo. Levanté mi pie del suelo, y lo coloqué unos centímetros hacia adelante. Luego hice lo mismo con la izquierda. Fue torpe. Fue agotador. Fue la cosa más hermosa que jamás había hecho. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o dolor. Eran lágrimas de triunfo puro y sin adulterar. Los ojos de María estaban empañados. El médico dijo: «Esto podría llevar un año, quizás más», dijo con la voz llena de asombro. «Esto es un milagro». Sacudí la cabeza con una pequeña y cansada sonrisa en mi rostro, mientras me apoyaba en las barras. No fue un milagro. Fue fuerza de voluntad. Fueron 6 meses de trabajo implacable y doloroso. Fue el resultado de canalizar cada gramo de desamor, cada recuerdo amargo, cada suspiro despectivo, y forjarlo todo en una resolución inquebrantable. Había tomado el peor momento de mi vida, y lo había usado como base para construir uno mejor. Y apenas estaba comenzando. Los primeros 9 meses de mi nueva vida fueron un lapso tranquilo, agotador y transformador. Se pasaron en el capullo de mi apartamento y el gimnasio de terapia, reconstruyendo mi cuerpo, una contracción muscular dolorosa a la vez. El mundo no sabía nada de mi lucha, y ese anonimato fue un regalo. Me permitió sanar sin escrutinio, luchar mis batallas en privado, pero el trabajo que estaba haciendo con Northstar Expeditions nunca tuvo la intención de permanecer en privado. Su propósito entero era ser compartido. El día del lanzamiento oficial se sintió como mi propia reaparición personal en el mundo. Ofrecimos la conferencia de prensa en un hermoso y accesible mirador en un parque nacional, justo a las afueras de Denver. El aire era fresco y olía a pino, y las montañas se alzaban detrás del podio como antiguos testigos silenciosos. Estaba aterrorizada. Una cosa era liderar una reunión por Zoom desde mi escritorio. Otra era estar de pie frente a una batería de cámaras de noticias, con mis órtesis de piernas sintiéndose pesadas y conspicuas bajo mis pantalones. Por un momento una ola del viejo miedo me invadió. ¿Qué pasaría si me tropezaba? ¿Y si mi voz temblaba? ¿Y si veían la debilidad, no la fuerza? Entonces miré a la pequeña multitud que habíamos invitado.
En la primera fila estaban los primeros 10 participantes de nuestro programa piloto. Había un joven llamado Leo que había perdido una pierna en un accidente de motocicleta, una mujer llamada Sara, que era parapléjica después de una caída de esquí, y un veterano llamado Mike, que luchaba contra un TEP severo. Me estaban observando. Sus rostros llenos de una esperanza tan potente que se sentía como una fuerza física. No buscaban la perfección. Buscaban pruebas de que un futuro diferente era posible. Mi miedo se desvaneció, reemplazado por un profundo sentido de propósito. Esto ya no se trataba de mí. Cuando se mencionó mi nombre, caminé hacia el podio. Fue un trayecto lento y deliberado de unos 15 pies. Podía sentir las cámaras siguiendo cada uno de mis movimientos, enfocándose en el paso cuidadoso y medido que mis órtesis permitían. No traté de esconderlo. Les dejé ver el esfuerzo. Quería que lo vieran. Cuando llegué al podio, agarré sus lados por un momento, respiré hondo, y miré directamente a las cámaras. Hace 357 días, caí de una pared de escalada, y me fracturé la columna vertebral, comencé, con mi voz clara y firme. Lo primero que me dijeron los médicos fue lo que había perdido. Me dijeron que quizás nunca volvería a caminar, que ciertamente nunca volvería a escalar. Por un tiempo el mundo parecía definirse por lo que se había ido. Pero lo que he aprendido durante el último año es que una caída no es solo un final. También es un comienzo. Es una oportunidad para ver el mundo desde una nueva perspectiva, y una oportunidad para encontrar una nueva montaña que escalar. No mencioné a mi familia. No hablé de traición ni de abandono. No lo necesitaba. La verdadera historia no era sobre lo que me habían hecho a mí. Era sobre lo que yo había hecho por mí misma. Hablé sobre la soledad que viene con una discapacidad repentina, el sentimiento de ser descartado por un mundo que valora solo los cuerpos capacitados. Y luego hablé sobre el fuego interior que se niega a ser extinguido. Presenté la iniciativa de Aventuras Adaptadas Northstar, no como un programa corporativo, sino como una promesa. Una promesa de que la naturaleza salvaje pertenece a todos, de que nuestro valor no se define por nuestras limitaciones, sino por nuestro coraje para enfrentarlas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La noticia se difundió esa noche como un reguero de pólvora. Mi rostro apareció en las noticias locales. Luego los canales de noticias nacionales lo retomaron. Mi historia era convincente, superviviente convertida en pionera. La narrativa era simple y poderosa. A la mañana siguiente mi nombre era tendencia en las redes sociales. Importantes revistas y periódicos en línea publicaron artículos destacados. La mujer que cayó y enseñó al mundo a levantarse, decía un titular. El artículo que se volvió más viral estaba acompañado de una serie de fotos de nuestro programa piloto. Había una toma mía en la base de un acantilado, ayudando a Sara a asegurar su arnés, ambas sonriendo con la cabeza inclinada hacia atrás para mirar la pared de roca. Había otra de mí haciendo senderismo en un sendero con Leo, ambos usando bastones de trekking especializados, con el paisaje montañoso extendiéndose detrás de nosotros. En cada imagen, no era una víctima. Era una líder fuerte y capaz, rodeada por una comunidad de personas que entendían. Mi teléfono, que había estado en silencio durante tanto tiempo, comenzó a vibrar y a sonar sin parar. Correos electrónicos de extraños llegaban a raudales, compartiendo sus propias historias de lesiones y recuperación. Ofertas de patrocinio de otras compañías comenzaron a aparecer en mi bandeja de entrada. Las cadenas de televisión llamaron queriendo reservarme para programas matutinos. Era surrealista. Toda mi vida había sido el sistema de apoyo silencioso y confiable en segundo plano. Ahora estaba en el centro de atención. Y supe con una certeza aplastante que era solo cuestión de tiempo antes de que la luz llegara a la pequeña casa en el pequeño pueblo que había dejado atrás. Mi familia, que me había echado a la oscuridad, estaba a punto de verme brillar. No lo vieron en las noticias nacionales. No lo vieron en línea. Se enteraron por la señora Gabel, nuestra vecina de al lado durante 20 años. Una mujer cuyas rosas premiadas mi madre envidiaba y admiraba. La señora Gabel, una ávida lectora del periódico dominical, vio el reportaje en la sección de estilo de vida, y con la emoción jadeante de alguien que comparte un chisme increíble, se dirigió directamente a casa de mis padres, periódico en mano.
Escuché la historia más tarde de mi tía Karen, quien la había obtenido de la mismísima y muy nerviosa señora Gabel. Aparentemente había llamado a la puerta, y cuando mi madre abrió, la señora Gabel le había empujado el periódico hacia adelante. «Sharon, ¿has visto esto? Es asombroso. Es tu Madison. Es una heroína. Lo dice aquí mismo. Ha lanzado este programa increíble para ayudar a personas con discapacidad. Deberíamos invitarla a hablar en el centro comunitario». El rostro de mi madre, dijo Karen, se puso completamente blanco. Tomó el periódico con las manos temblándole ligeramente. Mi padre se acercó a la puerta para ver qué pasaba con el alboroto. Se quedaron allí juntos en el porche delantero, mirando una foto de página completa mía, sonriente y segura, de pie con mi equipo. El titular estaba impreso en letras negritas e innegables. No había lugar para la mala interpretación. Su narrativa cuidadosamente construida se evaporó en ese instante. Durante el último año habían estado contando una historia muy diferente a sus amigos y vecinos. Era un relato de tragedia. Su pobre hija, Maddie, había sufrido un terrible accidente. Estaban haciendo todo lo posible para apoyarla, dirían con pesados suspiros, pero sus necesidades eran tan extensas que habían tenido que encontrar una instalación de cuidado especial para ella, un lugar donde pudiera recibir la ayuda 24 horas al día que simplemente no estaban equipados para proporcionar. Se pintaron a sí mismos como padres desconsolados y agobiados, tomando una decisión terrible, pero necesaria. Les granjeó mucha simpatía. Ahora a esa simpatía se agrió convirtiéndose en sospecha. La mujer del periódico no estaba en una instalación de cuidado triste y estéril. Era una CEO, una pionera, una inspiración nacional, y vivía en Denver, no en un hogar especializado lejano. Las mentiras que habían contado para proteger su reputación eran ahora lo mismo que la destruiría. El pánico comenzó casi de inmediato. El primer mensaje de voz llegó de mi madre esa tarde. Su voz era fina y temblorosa, teñida de una calidez desesperada y fabricada que no había escuchado en más de un año. «Maddie, cariño, es mamá. Acabamos de ver las noticias. Oh, cariño, estamos tan increíblemente orgullosos de ti. Es simplemente asombroso. ¿Por qué no nos dijiste nada de esto? Hemos estado tan preocupados. Llámame, cariño. Por favor». Orgullosa. La palabra fue una píldora amarga. No estaban orgullosos. Estaban aterrorizados. Estaban expuestos. El mensaje de mi padre llegó una hora después. Su voz era áspera, tratando de proyectar un sentido de autoridad paternal que hacía tiempo había perdido. «Madison, es tu padre. Tu madre y yo vimos el artículo. Es toda una operación la que has montado. Sabes, podrías habernos incluido en esto. Te habríamos apoyado. Deberías habernos dicho que te estaba yendo tan bien. La culpa era sutil, pero estaba ahí. Esto era de alguna manera mi culpa por no mantenerlos informados, por no darles la oportunidad de participar desde el principio de mi éxito». La contribución de Dylan fue un único mensaje de texto cortante: «Supongo que no necesitabas nuestra ayuda después de todo». «Felicidades». La palabra felicidades se sintió como un insulto. Estaba empapada del resentimiento de un hermano que una vez me había visto como una red de seguridad, y ahora tenía que enfrentar la realidad de que me había convertido en un éxito completamente sin él. De hecho, había tenido éxito porque él y el resto me habían fallado. No les respondí a ninguno de ellos. Leí los mensajes. Escuché los mensajes de voz, y no sentí nada. La parte de mi corazón que alguna vez habían ocupado era una habitación tranquila y vacía. La puerta estaba cerrada y con llave. La confirmación final de su colapso llegó 2 días después de mi tía Karen. Era la hermana de mi madre, pero siempre había sido más un espíritu libre, alguien que veía a través de las pretensiones de la familia. Llamó y pude escuchar una extraña mezcla de diversión e incredulidad en su voz. «No vas a creer lo que está pasando aquí», dijo sin siquiera un hola. «Tu mamá está hecha un desastre». Todos en la iglesia el domingo la miraban de reojo. La gente ha estado haciendo preguntas. La historia de tus padres sobre ti en una instalación especial no se sostiene muy bien frente a un reportaje en un periódico nacional.
Ni siquiera pueden mostrar sus caras en el supermercado sin que alguien les pregunte por su famosa hija. Construyeron una casa de mentiras, Maddie, y se está desmoronando a su alrededor. Me quedé en silencio por un momento procesándolo todo. No sentí satisfacción ni deseo de venganza, solo una profunda y completa sensación de finalidad. Ellos tomaron sus decisiones, tía Karen, dije con mi voz tranquila, y yo tomé las mías. Una semana después de que la historia saliera a la luz, aparecieron. Acababa de llegar a casa después de un largo día de reuniones, sintiendo esa mezcla familiar de agotamiento y satisfacción. Mi conserje llamó desde el vestíbulo: «Señorita Cole, hay una familia aquí para verla, un señor y señora Cole y un Dylan Cole. Dicen que es urgente». Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Hace un año su aparición repentina me habría provocado pánico. Ahora, solo sentía una tranquila sensación de resolución. Esto era inevitable. «Que suban», dije y colgué el teléfono. No me apresuré a ordenar el apartamento ni a cambiarme de ropa. Esperé junto a la puerta, y cuando llamaron, abrí yo misma. Estaban allí en el pasillo, luciendo completamente fuera de lugar. Mi padre vestía una camisa polo de aspecto rígido, su rostro pálido y tenso. Dylan miraba sus zapatos, su postura irradiaba un resentimiento hosco. Mi madre estaba al frente agarrando una bolsa de regalo de colores vivos contra su pecho como un escudo. Sus ojos estaban enrojecidos, y había logrado derramar algunas lágrimas. «Madison», dijo con su voz un susurro suave y suplicante. No los invité a pasar de inmediato. Simplemente me quedé allí, dejándolos asimilar la escena. Estaba de pie por mi cuenta, mis órtesis de pierna visibles. Detrás de mí estaba mi apartamento, luminoso, limpio y lleno de luz, un espacio que era enteramente mío. La dinámica de poder era clara antes de que se dijera una sola palabra. Eran suplicantes en la puerta. Finalmente di un paso atrás y los invité a entrar. Entraron tímidamente con los ojos moviéndose de un lado a otro, observando las ventanas de piso a techo y la impresionante vista de la ciudad. Parecían turistas en un país extranjero. Me habían imaginado en un lugar de miseria y desesperación. Esta realidad fue claramente un shock para su sistema. Mi madre finalmente rompió el incómodo silencio. «Oh Maddie, este lugar es hermoso», dijo con su voz temblorosa. Extendió la bolsa de regalo. «Te trajimos algo». No la tomé. Solo la miré. «¿Por qué están aquí?», pregunté. Mi tono no era de enfado ni acusatorio. Era una pregunta simple y directa. Las lágrimas en sus ojos comenzaron a caer en serio. «Por favor, Madison», dijo con su voz quebrada. «Cometimos un error. Un terrible, terrible error. Queremos arreglar las cosas». Caminé lentamente hacia la vasta ventana, con las luces de la ciudad empezando a brillar a medida que caía el anochecer. Señalé la vista de abajo. «Me echaron cuando no podía caminar», dije con calma, mi voz uniforme. «Empacaron mi ropa en bolsas de basura porque no se molestaron en cuidarme. Les dijeron a sus vecinos que yo estaba en una instalación porque se avergonzaban. Y ahora me di la vuelta para enfrentarlos, aparecen con una bolsa de regalo cuando me ven en las portadas de revistas». Mi padre finalmente habló con la voz quebrada. «No quisimos hacerte daño. No sabíamos qué hacer. Teníamos miedo». La excusa quedó en el aire, endeble y patética. Lo miré directamente a los ojos. «Yo también lo estaba», dije y la fuerza tranquila de mis palabras lo silenció. Estaba aterrorizada. Me desperté en el hospital y no podía sentir mis piernas. Tenía más dolor del que pueden imaginar. Tenía miedo de ser una carga. Tenía miedo de estar sola. Tenía miedo de no volver a ser yo misma nunca más. Pero enfrenté mi miedo. «Ustedes», dije, mi mirada abarcando a los tres, huyeron del suyo. No solo abandonaron su miedo, me abandonaron a mí. Mi madre comenzó a sollozar, un sonido teatral y entrecortado. «Te amamos, Maddie. Siempre te hemos amado». «¿Amor?», pregunté y esa única palabra fue suficiente para cortar su actuación.
El amor no pone condiciones al cuidado de alguien. El amor no llama a una hija una carga. El amor no desecha a alguien cuando está en su momento más vulnerable. Caminé a ver a mi escritorio y recogí un folleto de la iniciativa Northstar. Era brillante y profesional, con una foto mía en la portada, sonriendo en la cima de una montaña. Regresé y se lo entregué a mi madre. Ella lo tomó con una mano temblorosa. Dylan y mi padre se inclinaron para mirar. Si realmente quieren ayudar, dije, mi voz sin dejar espacio para la negociación, pueden hacer una donación. La información está en la parte de atrás. Hice una pausa, dejando que mis últimas palabras aterrizaran con el peso que merecían. Acabamos de iniciar un nuevo fondo. Es para familias que necesitan apoyo después de que un ser querido sufre una lesión debilitante, para que no tengan que sentir que no tienen otra opción más que abandonarlos. El color se les fue de la cara al comprender la implicación. No solo había rechazado su disculpa. Los había reclasificado. Ya no eran mi familia buscando la reconciliación. Eran simplemente extraños a quienes se les pedía una donación caritativa para una causa que resaltaba su mayor fracaso. No había nada más que decir. Su vergüenza era algo palpable en la habitación. Silenciosamente se giraron y salieron de mi apartamento, dejando la bolsa de regalo en el suelo. No me molesté en ver qué había dentro. Simplemente cerré la puerta detrás de ellos. La confrontación en mi apartamento no fue un final. Fue el comienzo de su desmoronamiento público. Habían esperado contener el daño, ganarme con una disculpa llorosa y una bolsa de regalo barata, y luego, quizás, convencerme de que emitiera una declaración pública sobre nuestra feliz reconciliación. Cuando les cerré la puerta, también cerré la puerta a esa posibilidad. Las consecuencias que siguieron no fueron obra mía. Fueron los ecos de sus propias decisiones, volviendo a ellos con una precisión implacable. Una semana después, un periodista local que había estado siguiendo mi historia ató cabos. Debieron haber entrevistado a viejos vecinos o amigos de mi ciudad natal. Un nuevo artículo apareció en línea, mucho más personal y devastador que las historias iniciales de mi éxito. El titular decía: familia que rechazó a su hija pionera después de una lesión ahora busca la reconciliación, según fuentes. El artículo detallaba sus mentiras sobre mí estando en una instalación de cuidado, y pintaba un cuadro sombrío de su abandono. La historia nacional se había convertido en un escándalo local. La reacción pública fue rápida y brutal. Para mi hermano Dylan fue catastrófico. Su firma de ingeniería había asegurado recientemente un contrato importante con una gran empresa de ropa deportiva, una empresa que acababa de convertirse en uno de los principales patrocinadores de mi programa Northstar. Cuando la noticia del papel de Dylan en mi historia llegó a su oficina corporativa, las consecuencias fueron inmediatas. Emitieron un comunicado público sobre su compromiso de apoyar a atletas de todas las habilidades, y declararon que la conducta personal de los individuos asociados con sus socios era de suma importancia. Retiraron el contrato de varios millones de dólares. 2 días después, Dylan fue despedido. Su empresa no podía permitirse la asociación. Ahora era una carga. Me llamó por primera vez en más de un año. No se disculpó. ¿Are you happy now? Gritó por teléfono: has arruinado mi carrera, todo porque no pudiste simplemente dejar pasar las cosas. Escuché su diatriba sin decir una palabra. Todavía me culpaba, todavía incapaz de ver que sus propias acciones, meter mi ropa en bolsas de basura, poner los ojos en blanco ante mis necesidades, tratarme como una molestia, fueron la causa de su caída. Cuando finalmente se quedó sin aliento, dije una cosa. Adiós, Dylan. Y colgué. El negocio de catering de mi madre, su pequeña fuente de orgullo, se desmoronó después. Era un negocio construido sobre relaciones y reputación locales. En un pueblo pequeño, el chisme viaja más rápido que cualquier boletín de noticias. Sus clientes, muchas de ellas mujeres de su iglesia y círculos sociales, comenzaron a cancelar sus pedidos. Se canceló un baby shower. Se rescindió un pedido para una fiesta de cumpleaños, y el lucrativo contrato que tenía para suministrar pasteles para las reuniones semanales del ayuntamiento no fue renovado. Nadie dijo directamente por qué. Ofrecieron excusas educadas y endebles, pero el mensaje era claro.
¿Cómo podía confiarse en la mujer que abandonó a su propia hija para atender sus eventos familiares más queridos? El peso del juicio silencioso del pueblo fue demasiado. En 2 meses, su negocio desapareció. Comenzaron a bombardearme con mensajes, correos electrónicos desesperados y divagantes de mi padre, mensajes de texto suplicantes de mi madre. Rogaban por mi perdón. Me rogaron que hiciera una declaración, que le dijera al mundo que todo había sido un malentendido. Querían que yo lo arreglara por ellos. Todavía me veían como la solución a sus problemas. Pero, ya no estaba enojada. La rabia ardiente que había impulsado mi pronta recuperación se había enfriado, convirtiéndose en una paz tranquila y asentada. Al leer sus mensajes frenéticos, sentí una extraña sensación de desapego. Su arrepentimiento era algo palpable, una tormenta de su propia creación, y yo la estaba observando desde una distancia segura. Su sufrimiento no me dio placer, pero tampoco me causó dolor. Fue simplemente la consecuencia natural de sus acciones, el precio de su vergüenza. Fue la lección dura y dolorosa que mis palabras nunca podrían haberles enseñado. No habían querido una hija. Habían querido un activo. Y cuando se dieron cuenta de que el activo que habían desechado era más valioso de lo que jamás habían imaginado, se quedaron sin nada más que el peso aplastante de su error irreversible. Hoy camino. Camino con un ligero cojeo, y en los días malos, las órtesis son una necesidad. Cada paso es un esfuerzo consciente, un recordatorio de la caída, pero también es un recordatorio de la subida de regreso. Camino por mi oficina en North Star. Camino por los senderos accesibles en las rocosas, y subo a escenarios para compartir mi historia. Cada paso se siente como una victoria. Ahora, me paro frente a nuevos escaladores. Personas en sillas de ruedas, personas con prótesis, personas con heridas invisibles. Veo el mismo miedo en sus ojos que una vez vi en los míos. Veo el mundo que les ha dicho no, y me propongo ser la persona que les muestre el camino hacia el sí. Su valor no se mide por quien se queda a su lado cuando caen, les digo. Y mi voz nunca flaquea. Se mide por lo alto que escalan cuando deciden levantarse. Finalmente perdoné a mi familia. No fue una reunión dramática y llorosa. Fue una decisión tranquila y personal que tomé para mí sola, en mi apartamento, una noche, mientras observaba las luces de la ciudad. Los perdoné para liberarme del último ancla de amargura que quedaba. Los perdoné para poder seguir adelante completamente sin su fantasma arrastrándose detrás de mí. Pero el perdón y la reconciliación son 2 cosas muy diferentes. Los perdoné, pero nunca regresé. Nunca volví a esa casita, y nunca les permití volver a mi vida. Algunas relaciones son como un traicionero paso de montaña. Una vez que has navegado el peligro y has encontrado tu camino al otro lado, no necesitas volver y escalarlo una segunda vez. Mi paz, mi seguridad, mi bienestar, estaban de este lado de la montaña, y no tenía intención de volver a arriesgarlos jamás. Si alguna vez te han abandonado, descartado, o hecho sentir insignificante y encontraste la fuerza para volver más fuerte, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y comparte un trozo de tu propia historia si te sientes cómodo. Porque a veces las personas que te desechan son las mismas que te dan la motivación para volar. Puede que piensen que te están dejando en el olvido, pero terminarán con un asiento de primera fila para verte elevarte más alto de lo que jamás imaginaron.